complejidad para los problemas. O sea, reducirle un poco la complejidad a las soluciones que tenemos a los problemas. Y bueno, hay todos los problemas de vida y vencerás tienen esta estructura. O sea, lo que nosotros vamos a tener es que un problema de tamaño n lo vamos a dividir en partes. ¿Cuántas partes? Eso va a depender de la estructura del problema, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar ir aprendiendo ahorita, o sea, intentar generar la intuición necesaria para ver cuántas partes nos sirven. Generalmente son dos, ¿no? Que es lo que dice aquí abajo. Después, a esas partes las vamos a resolver de manera recursiva. Y lo que quiere decir es que cada parte la vamos a subdividir otra vez en partes más pequeñas. Lo que vamos a encontrarnos es que generalmente cuando los problemas son lo suficientemente pequeños, van a ser muy fáciles de resolver o ya van a estar resueltos, como en el caso ¿de qué? De ordenamiento, ¿no? Que es el primero que vamos a ver. Y después, lo otro que vamos a necesitar es generar algún algoritmo para combinar esas soluciones pequeñas en una solución más grande. O sea, si dividimos una entrada a la mitad, si ya tenemos ahora las soluciones parciales de ambas mitades, vamos a necesitar un procedimiento para recuperar la solución al problema grande original. Entonces, muchas veces en Divide y Vencerás, combinar las soluciones es donde está la mayor complejidad, ¿no? Y es donde podemos más jugar para reducir la complejidad del algoritmo y hacerlo lo más eficiente. Vamos a ver que muy comúnmente los problemas los vamos a dividir en dos, pero no necesariamente, vamos a ver casos en los que no. Y luego lo que vamos a querer es poder resolver o poder unir esas soluciones en tiempo lineal. Si logramos eso, problemas que nos tomarían n cuadrada operaciones, las vamos a reducir a n log n. Que podríamos pensar que no es mucho, pero sí es mucho, ¿no? Sobre todo si n es ¿qué? Sobre todo si n es grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, bases de datos, puede haber bases de datos muy grandes, entonces a ellas comúnmente se les ordena por cosas, ¿no? Entonces bajarle de esto a esto sí hace una diferencia, Bueno, entonces, pues como ya se podrán imaginar, bueno, para el caso de sorting hay un montón de aplicaciones, ¿no? Muchas obvias, otras tal vez no tanto, pero bueno, es muy importante saber cómo ordenar de manera eficiente. Entonces, pues bueno, es lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿no? Desarrollar algoritmos y analizarlos. Bueno, entonces el primer algoritmo de ordenamiento que vamos a revisar es el Merge Sort, que ya hemos platicado acerca de él. Entonces lo que hace Merge Sort es dividir el arreglo en dos partes. Nos llamamos de manera recursiva con cada una de esas partes, y luego cuando el problema regresa de esa llamada recursiva, lo que nos vamos a tener que hacer es unir las dos partes o dos arreglos que ya estaban ordenados y unirlos otra vez en uno más grande, pero que se mantenga ya ordenado, ¿no? Entonces ahí lo que hemos comentado es que, por ejemplo, nosotros vamos a entrar con un problema de tamaño n. Cada uno de estos lo vamos a dividir en dos, entonces sería 2 de ¿quién? 2 de n medios, entonces son un medio de n. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos, por ejemplo, arreglos de tamaño 1, ¿no? ¿Cuántos de estos tendríamos? Vamos a tener n de estos de tamaño 1. Cuando hagamos eso, entonces lo importante es que cuando regresemos de estas llamadas, aquí es donde vamos a hacer el ¿qué? El merge, ¿no? Para recuperar un arreglo de tamaño, en este caso 2, que esté ordenado. Y luego, bueno, y aquí vamos a tener algo similar, ¿no? Van a regresar dos arreglos de tamaño 2 también ya ordenados, y los vamos a querer hacer ¿qué? Merge también, ¿no? Para recuperar uno de tamaño 4 que ya esté ordenado. Y así hasta que regresemos a nuestro problema de tamaño original y tener el arreglo completamente ordenado. ¿Sí?
Entonces así es como funciona Merge Sort. Y bueno, si queremos escribir un poco, por ejemplo aquí, cómo sería el algoritmo, cómo se vería Merge Sort. Entonces tenemos Merge Sort y tenemos el arreglo, ¿no? Y luego también podría venir en. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestro algoritmo recursivo? ¿Qué es lo que dijimos que es lo primero que va en un algoritmo recursivo? El caso base, ¿no? Entonces, en este caso base nosotros diríamos, por ejemplo, que si n es igual a 1, ¿qué hacemos? Ya simplemente lo regresamos, ¿no? Regresamos a. Y ahora entonces, en otro caso, ¿qué hacemos? O sea, si no es el caso base, ¿qué tenemos que hacer? Lo partimos a la mitad. Entonces aquí nada más hacemos merge sort y mandamos bueno, a ver, voy a jugar un poco con esto. Decimos, por ejemplo, de A desde 1 hasta, ¿qué será? N entre 2 techito, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué más le paso aquí? N entre 2 techito, ¿no? ¿Sí? ¿Y luego qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues con la otra mitad, ¿no? Entonces mando a llamar merge sort con A, pero ahora que va a empezar desde dónde? N entre 2 techito más 1 y ¿hasta dónde? Hasta N, ¿no? Y aquí le paso el número que sea el que haya que ponerle. Después, ¿qué hago aquí? Pues estos me deben devolver, por ejemplo, L, me lo voy a dejar acá, y este lo voy a dejar en derecho, y luego, ¿qué hago aquí abajo? Sort, ¿no? Entonces voy a mandar llamar a sort, o merge sort, ¿con quién? Nada más, perdón, vamos a ponerle merge, ¿no? Entonces aquí nada más se va a llamar merge. ¿Y qué le voy a mandar? L y R, ¿no? Y lo voy a llamar, imagino que es. ¿Y luego qué hago después? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ya nada más lo regreso, ¿no? Ya nada más le hago return. Ese. ¿Y ya acabó? Entonces ese es mi código de merge sort. Y como les decía, o sea, nosotros vamos a encontrar este mismo esqueleto en la mayoría de los algoritmos recursivos. O sea, siempre primero es el caso base, divide, es ¿qué? Conquer, ¿no? Pero digamos que aquí conquer es mezclar las dos soluciones chicas en una, o el número de soluciones que ustedes quieran, en una solución más grande, ¿no? ¿Cómo se va a comportar este algoritmo que está puesto acá? De hecho, si se fijan, es exactamente igual que el árbol que puse, ¿no? Porque llego, digamos que lo llamo por primera vez, me vuelvo a llamar igual, pero con la mitad izquierda y la mitad derecha, ¿no? Entonces vuelvo a entrar aquí y otra vez que mitad izquierda, mitad derecha. Y vuelvo a entrar aquí, mitad izquierda, mitad derecha. Entonces voy a ir construyendo mi ¿qué? Se va a ir haciendo un árbol de recursión, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, me estoy llame. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego a los casos base.
¿Sí están de acuerdo? Una vez que llego a los casos base, ¿qué voy a hacer? Regreso. Y cuando regreso, ¿dónde voy a regresar? O sea, regreso al siguiente nivel, pero ¿dónde voy a regresar? Voy a regresar acá, ¿no? O sea, voy a regresar de las llamadas de estos. Y entonces ya pues puedo empezar a construirlo de allá. Ahora, si se fijan, si ustedes tienen un algoritmo secuencial, ¿cómo se va a hacer? O sea, de hecho, si se fijan, vamos a llamar a este y esta vamos a hacer izquierdo, 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 izquierdo. O sea, realmente durante la ejecución del algoritmo, si ven la secuencia, no se hace así. No se va haciendo por nivel en el arbolito, ¿no? ¿Cómo se va haciendo? O sea, se viene hasta un lado, o sea, porque siempre llamo a este, a este, a este, a este, a este, a este. Cuando llamo cuando regreso del primero, es que voy a llamar por primera vez aquí, a este de acá, ¿no? Entonces ya una vez que están los dos es uno y luego otra vez el de acá y así, ¿no? ¿Sí es más o menos claro para todos? Pero bueno, entonces, como les decía, o sea, lo importante de este problema, por ejemplo, ¿cuál es? O sea, ¿por qué podemos usar este esquema de divide? ¿Por qué podemos dividirlo en dos pedazos? ¿Qué estamos suponiendo, de hecho? O sea, que este problema yo lo puedo resolver de manera que... Exactamente, o sea, lo puedo resolver de manera independiente de este otro. O sea, estos dos problemas yo estoy asumiendo que son independientes y por lo tanto los puedo resolver uno y después el otro. Ahora, la dependencia entre ellos surge en cómo ya a partir de dos resultados, de resolver dos problemas, digamos que independientes, cómo su solución ahora genera otra solución a un problema más grande, ¿no? Pero digamos que aquí lo importante o lo que me permite utilizar esta estructura divide y vencerás es que yo estoy asumiendo, y bueno, en este caso sí es el caso, de que este problema es independiente del otro, y sí, ¿no? O sea, ordenar a este no me afecta de ninguna manera a ordenar al otro. Entonces yo lo puedo resolver como mejor pueda, ¿no? Uno independiente del otro. Y eso es lo que me permite hacer esta separación. Si dado el problema, lo que resulte acá me afecta lo de aquí, entonces ya no podría utilizar este esquema de divide y vencerás. ¿Sí están de acuerdo? Porque lo que esté yo haciendo acá me afectaría lo de allá y entonces, como yo estoy asumiendo que hay independencia, ya no podría yo capturar esa interacción de lo que está acá para tomarlo en cuenta y resolver el problema de este lado. ¿Sí más o menos lo ven? Bueno, entonces... Una pregunta. Sí. ¿N tiene que ser par? ¿Mande? ¿N tiene que ser par? No, N no tiene que ser par, o sea, de hecho, por ejemplo, por eso aquí jugué con los techos, con esta operación techo y con el más uno acá. O sea, no tiene que ser par para la implementación. Lo que sí es que hay que ser cuidadoso, ¿no? Y que no sea par, lo único que va a resultar es que este árbol de acá no va a estar simétrico, o sea, va a estar mochadito de por acá. O sea, en algunos casos va a estar más abajo, o sea, se va a tardar más en llegar a las hojas y en otros va a quedar así mochadito, pero eso no importa. ¿Sí, más o menos? O sea, por ejemplo, que aquí sean de un lado 8 y del otro lado 7 no afecta. Tenemos al final cuando lleguen 7 y 8, pues ya los 1, digamos que el que quedó 7 y luego 3, o por ejemplo 3 y luego 4, tal vez ese va a llegar primero a sus hojas, o sea, de ese lado el árbol va a llegar primero a sus hojas, pero no importa tampoco, no hay ningún problema. Ahora, cuando hagamos las demostraciones, las demostraciones de complejidad, sí vamos a suponer que es par para que sea mucho más fácil, ¿no? Para quitarnos de problemas, pero tampoco no se pierde mucho. ¿Dudas sobre cómo funciona aquí el merge sort? De hecho, esta es una cosa que ustedes podrían programar muy fácilmente y ver qué funciona, ¿no? Y si no han programado antes algoritmos recursivos, ya podrían programar su primero y decir, está muy chido y bien fácil. Entonces, para que ganen confianza en ustedes mismos. Bueno, entonces, digamos que aquí la parte algorítmica más fuerte es la que no está puesta ahí, que es ¿cuál? Que es el merge, ¿no? Entonces ahora, bueno, primero por un lado, ahora falta que desarrollemos el merge. Ahora la otra es que, ¿cómo nosotros describimos la complejidad de este algoritmo?
De hecho, si se fijan, nosotros podríamos hacer lo siguiente, que es un poco lo que está puesto ya. Nosotros vamos a querer dar una función, que ahorita le vamos a llamar TDN, que me cuente el número de operaciones que va a hacer mi algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas operaciones hace ese algoritmo? Pues si se fijan, hacemos TDN va a ser igual a T de n entre 2 más, ¿qué es lo que me voy a tardar en resolver la mitad de este problema, no? ¿Más cuánto? Más T de n entre 2 otra vez. Más lo que me tome unirlos, ¿no? Entonces vamos a poner más, digamos, más un f de n, que sea la complejidad, perdón, de esta función merge. Entonces nosotros podemos escribir la complejidad de nuestro algoritmo como esto, y esta es una ¿qué? Esta es una recurrencia, ¿no? O sea, es una función que está expresada en términos de ella misma, pero con una entrada más, pequeña. Entonces, de las cosas que nos va a interesar es resolver esta recursión o esta recurrencia. Entonces, resolver esta recurrencia, ¿qué implica? Ver que nosotros podamos llegar a una fórmula cerrada. Entonces, ¿ya alguna vez platicamos qué eran las fórmulas cerradas? O sea, eso no lo podemos evaluar, ¿no? O al menos no tan fácilmente. O sea, si yo quiero, a ver, ahora tengo una entrada de tamaño 100, ¿cuánto me voy a tardar? Pues quién sabe, ¿no? No es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, n log n, algo que yo sí puedo evaluar y decir, pues me va a tardar más o menos tantas operaciones, ¿no? Entonces, resolver la recurrencia es precisamente intentar llegar a una forma cerrada que me describa ese valor. Pero bueno, digamos, quién sabe cómo le vamos a hacer a eso. Bueno, ya lo hicimos un poco, pero lo que me gustaría que ahorita a ustedes les quedara claro es que esta recurrencia que acá, que escribimos ahí arriba, describe cómo funciona este algoritmo de aquí, ¿no? O sea, lo que me dice es el tiempo que me voy a tardar en resolver un problema de tamaño n es igual al tiempo que me voy a tardar en resolver dos problemas de ¿quién? De la mitad del tamaño más lo que me tome en ¿quién? En juntarlos, exactamente. Entonces, esta función me describe ese comportamiento, ¿no? Bueno, entonces ahora pues tenemos esas dos cosas. Entonces, ahora la primera que vamos a resolver es ¿cómo implementamos este merge? Comparando L con R. Así es, ¿cómo dijimos que se los vamos a ir comparando uno a uno y vamos a mover al más ¿qué? Al más pequeño, ¿no? Ya lo platicamos una de las primeras clases. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es, bueno, vamos a ver que la complejidad de esto va a tener una injerencia grande en la complejidad final. Entonces vamos a querer que esto sea lo más, ¿cómo se llama? Lo más eficiente posible. Entonces lo que vamos a buscar ahora es que esta unir de los dos arreglos lo hagamos, por ejemplo, en tiempo lineal, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos en tiempo lineal? Pues bueno, lo vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho ya lo habíamos visto que es muy fácil. Entonces tenemos dos arreglos que ya están ¿quién? Que ya están ordenados, ¿no? Entonces los vamos a mezclar en un nuevo arreglo que también debe estar ¿qué? Ordenado. Entonces dijimos que vamos a tener dos índices aquí al inicio y lo único que vamos a hacer es comparar esos dos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a comparar a la A contra la H y quién es más pequeña. La A, ¿no? Y ya la puedo bajar inmediatamente. ¿Por qué la puedo ya bajar inmediatamente? Porque ya sé que esa es su posición. Porque ya están ordenados y entonces como están ordenados, esta es más pequeña que todas estas y ahora lo comparamos contra H. Y entonces, como H está al principio, quiere decir que H es el más pequeño de ¿quién? De todos estos, ¿no? Entonces, yo puedo declarar inmediatamente que A es el más pequeño de todos los caracteres que restantes, ¿no? Y entonces es el que va en ese lugar. Y pues ya, ¿no? Entonces, puedo ordenar en tiempo, lineal. Ordenar y mezclar y ordenar en tiempo lineal, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces dijimos la otra vez que para demostrar que esto era correcto, nosotros planteamos una invariante de ciclo, que la invariante nos dice que ¿qué? Que siempre bajamos al más pequeño, ¿no?
Y eso solamente se da porque estos ya están previamente, ¿qué? Ordenados. Y bueno, nuestro algoritmo ya se da, ¿no? De hecho, empezamos a unir cuando tenemos los primeros arreglos ordenados. Y en nuestro caso, los primeros arreglos ordenados, ¿de qué tamaño son? De tamaño 1, ¿no? Bueno. Entonces, nuestra recurrencia se convierte en algo así. O sea, el tiempo que me toma en ordenar es 0 si estoy en qué. En el caso base. Y en el otro caso, el tiempo que me toma resolver un problema de tamaño n va a ser igual que el tiempo que me toma resolver dos problemas de tamaño también más o menos n entre 2, más tiempo lineal que me cuesta, ¿qué? Que me cuesta ordenarlos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que dijimos es que vamos a querer resolver esta recurrencia para tener una solución en forma cerrada. Y bueno, aquí ya la diapositiva ya nos dice, y nosotros ya también lo sabíamos, que la solución a esta recurrencia es del orden de n log n. Y bueno, aquí le pone base 2 como para enfatizar un poco, pero ya sabemos que eso en la notación asintótica no nos interesa, ¿no? ¿Y por qué no nos interesa la base de los algoritmos en la notación asintótica? Multiplicando por una constante, ¿no? Entonces, por eso no es de interés. ¿Qué solución vimos cuando platicamos? Bueno, la primera solución es una solución para ver cuánto vale esa recurrencia, fue una solución de fuerza bruta. Y esa fue, lo que hicimos fue desenrollar el árbol de recursión y ver cuánto trabajo es el que hacemos. Entonces, pues aquí nada más está así, ¿no? Entonces, para resolver el problema de tamaño n, genero 2 de n entre 2, y para cada uno de n entre 2, n entre 4, y así sucesivamente. Pero de hecho, si nos fijamos, en cada uno de los niveles terminamos haciendo cuánto trabajo. O sea, este es n, este cuánto es n también, ¿no? N y en general n, ¿no? Entonces ahora lo único que teníamos que ver es cuántos niveles tiene el árbol, y ya dijimos que dado que este es un árbol binario, su número de niveles va a ser el logaritmo base 2 de n, ¿no? Porque este número es ¿qué? ¿Qué me dice el logaritmo base 2 de n? El número de veces que puedo dividir a n entre ¿quién? Entre 2, ¿no? Entonces por eso este me da el alto. Si tengo el logaritmo base 2 de n niveles y cada nivel me cuesta n, entonces el algoritmo me va a tomar ¿cuánto? N log n, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a hacer otra prueba un poquito menos fuerza bruta y vamos a utilizar inducción, que también está bastante sencilla, ¿no? Pero es un ejercicio más de inducción para que vayan como haciéndose cada vez más expertos en ello. Bueno, entonces lo que nosotros queremos demostrar es que ¿qué? Bueno, primero, ¿qué es lo que nosotros sabemos? O sea, lo que nosotros sabemos es que la recurrencia que describe nuestro algoritmo nos dice que t de n es igual a ¿quién? A 2 veces t de ¿quién? T de n menos. Exactamente, más n, ¿no? Y lo que nosotros queremos demostrar es lo que viene aquí. O sea, que t de n es igual a n log n, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es nuestra hipótesis de inducción. Ahora, en este caso vamos a hacer un truco sucio. Es un truco sucio pero válido. Si nosotros quisiéramos suponer para n y demostrar para n más 1, nos iba a costar un montón de trabajo por cómo funcionan los logaritmos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suponer para n, que es el caso para acá, y lo que nosotros vamos a querer demostrar es para n para 2n. O sea, lo que vamos a querer demostrar es que esa recurrencia funciona para potencias de ¿quién? Para potencias de 2, ¿no? O sea, la solución que vamos a hacer es para n potencias de 2. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar si n no es una potencia de 2? Pues nada, lo único que, o sea, digamos que vamos a estar protegidos por ¿quién?
No por el caso base. O sea, de hecho esta demostración nada más va a servir para potencias de 2. Pero en general, ¿por qué también ya nos va, o sea, por qué nos va a servir para el caso general? En Spa. ¿Eh? Porque en Spa, No, n puede ser cualquiera. Porque estamos hablando de notación asintótica, ¿no? Entonces, sea más o menos, sea más constante más o menos constantes multiplicando y sumando, eso va a seguir siendo, lo va a seguir, lo va a seguir describiendo. O sea, lo que vemos ahorita es, por ejemplo, que nuestra función en puntos, donde n es potencia de 2, va a coincidir con la gráfica original. Donde no es potencia de 2 se puede desviar un poco, pero no se va a desviar, no se va a desviar tanto, y por eso es válido hacer algo más o menos así. ¿Sí más o menos les hace sentido? Entonces ahora, como les decía, vamos a suponer que es válido para n igual a n, o para n igual a k, y entonces ahora tenemos que demostrar que la recurrencia sigue siendo válida ¿para quién? Para 2n, ¿no? Que es ahorita el siguiente caso. Entonces lo que tenemos que demostrar es que t de 2n es igual a esto de aquí. ¿Sí? Eso es lo que queremos demostrar. Pero bueno, va a ser más o menos fácil. Entonces, t de 2n va a ser igual a ¿quién? A 2 veces ¿qué? 2 veces t de n más ¿qué? Más 2n, ¿no? Pero bueno, ya ¿qué puedo hacer ahora? Como tengo esto de aquí, puedo aplicar mi ¿quién? Exactamente, puedo aplicar mi hipótesis de inducción, que es esta que viene acá. Entonces yo puedo sustituir y me quedo 2 veces n log n más 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro hasta este punto? Bueno, a ver, ahora alguien explíqueme el siguiente paso, porque yo nunca le he podido entender. ¿De dónde sale ese menos 1? Así es, o sea, lo que nada más estoy haciendo es, por ejemplo, poner aquí un 2 y un 2, ¿no? Entonces estaba multiplicando por arriba y abajo por ¿cómo se llama? Por 2n, y si en el logaritmo está dividiendo, sale ¿cómo? Sale restando, ¿no? Y me queda el logaritmo base 2 de 2, y eso es igual a ¿quién? A 1, ¿no? Entonces por eso me queda este menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ya finalmente aprendí. Entonces, me queda 2n, logaritmo base 2 de 2n menos 1. Pero bueno, entonces ahora después, ¿qué es lo que...? Y luego, ya nada más es fácil, ¿no? O sea, tengo este 2n, con el menos 1 queda menos 2n, y se va a ir ¿con quién? Se va a ir con este de acá. Y entonces ya nada más me va a quedar 2n, logaritmo base 2 de 2n, que era lo que quería demostrar, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? A ver, vean si tienen dudas. Pregunten, no tengan... Pero, o sea, es parecido al de las jarras en el sentido de que ya teníamos como una idea de lo que queríamos probar, ¿no? Inducción no te genera... Sí, inducción nunca te genera la solución. O sea, ya tú le das una hipótesis y ya él ya te la verifica o no, ¿no? Pero sí, o sea, tú tienes que por otro lado buscarlo. Y ese lado es el que no es tan formulaico, por así decirlo. Exactamente, digamos, no hay un procedimiento ya establecido para encontrarlo. O sea, aquí ya sabíamos, o ya no lo imaginábamos, y aquí utilizamos, digamos, que inducción para probar que cuando n es una potencia de 2, la expresión es exacta, ¿no? Cuando no, pues no es exacta, pero en general, como estamos hablando de notación asintótica, no hay tanto problema, y por eso podemos decir que en general que nuestra t de n va a ser igual a o de logaritmo base 2 de. ¿Sí? Más o menos constantes que se pudieran perder ahí ya en los detalles. ¿Dudas sobre cómo fue el procedimiento de la inducción? O sea, para acabar, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esta recurrencia primero? Exactamente, del algoritmo, ¿no? O sea, esta recurrencia nos describe el funcionamiento del algoritmo. ¿Por qué? Porque, bueno, para ordenar n, nosotros vimos que teníamos que ordenar 2 de n entre 2
pero luego tengo que gastar n ¿en qué? En mezclarlos, ¿no? Entonces estas recurrencias la obtuvimos de cómo se comporta el algoritmo. Luego, como dice Manuel, de alguna manera nosotros llegamos a formular la hipótesis de que esa recurrencia, de hecho, se resuelve en esta expresión que es n logaritmo base 2 de logaritmo base 2 de n. Entonces ahora lo que hicimos fue intentar demostrar que eso es cierto en general, bueno, para potencias de n, para potencias de 2, utilizando inducción. Entonces probamos, bueno, debimos haber probado el caso base y luego utilizamos este como nuestra hipótesis de inducción. Suponemos que es válido para el caso de n y tenemos que demostrar que es válido para el siguiente valor, que como estamos pensando en potencias de 2, el siguiente valor es ¿quién? Es 2n, ¿no? Entonces ahora a lo que tendríamos que llegar es que se sigue cumpliendo, ¿no? O sea que t de 2n es simplemente poner 2n acá y 2n acá. Entonces esto es lo que tengo que ¿qué? Lo que tenemos que demostrar. Para demostrar lo que hicimos, pues recurrimos otra vez a nuestra recurrencia original y nada más que le evaluamos en cuánto, en 2n. Eso nos dio esta expresión de acá, ¿no? T de 2n igual a t de 2n es igual a 2t de n más ¿quién? Más 2n, que es lo que está acá. Luego ya hicimos un poco de álgebra y llegamos exactamente a la expresión que queríamos demostrar. Y por eso fue que ya demostramos que para potencias de 2 esa recurrencia se resuelve o es igual a esa función que es n logaritmo base. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna vez alguien preguntó? Ya no me acuerdo quién, ya no me acuerdo con esta clase, pero seguramente alguien lo preguntó, ¿no? Entonces, acerca de la complejidad de problemas y la complejidad de algoritmos. Nosotros hemos estado haciendo ahorita complejidad de ¿qué? De algoritmos. O sea, le calculamos la complejidad que tiene algún procedimiento concreto, ¿no? O sea, cuántos pasos tenemos que dar dependiendo del caso de la entrada. Bueno, entonces, lo que vamos a intentar hacer con este teorema es caracterizar la complejidad, pero ahora ¿de quién? Del problema. O sea, lo que vamos a querer demostrar es que ningún algoritmo de ordenamiento que se base en comparaciones puede utilizar menos de quién? Menos de n log n operaciones. O sea, ahora lo que pretendemos hacer ahorita es calcular la complejidad del problema, en este caso del problema de ordenamiento. O sea, esta demostración lo que nos va a decir es que esos algoritmos son asintóticamente óptimos. O sea, que no hay forma de tener una complejidad que sea más baja que esta. Para algoritmos que se basan en comparaciones de elementos. De hecho, se puede hacer ordenamiento en tiempo lineal, pero no son algoritmos que comparan elemento a elemento. ¿Sí? Entonces, ¿sí notan todos la diferencia? O sea, ¿qué es la diferencia de lo que estamos buscando ahora? O sea, estamos ahora hablando en general del problema y no de un algoritmo en particular. Bueno, entonces lo primero que nos damos cuenta, lo que tenemos que darnos cuenta es que un arreglo de n elementos, ¿cuántas permutaciones tiene? N factorial permutaciones, ¿sí están de acuerdo? Son todas las formas de arreglar a las n cosas. Bueno, entonces, una vez que tenemos un arreglo o una permutación de estas, cuando nosotros comparamos un par de elementos, ¿qué podemos hacer con ellos? O sea, digamos que agarro yo un par, tengo una permutación cualquiera y ahora yo agarro un par de elementos I y J y los comparo. Al compararlos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si es que estaban invertidos, los puedo, ¿cómo se llama? Los puedo cambiar. Y de hecho, entonces, vean esto como un problema de búsqueda. O sea, yo tengo un espacio original donde tengo n diferentes permutaciones y yo estoy buscando una permutación en particular, ¿no? Y esa permutación en particular, ¿qué? Es la que no tiene, ¿qué? Inversiones, ¿no? O sea, ninguno de estos va a estar invertido. Bueno, entonces, cuando yo pregunto
y los intercambio, ¿cómo reduzco yo el espacio de búsqueda? No es en 1, es en cuánto. De hecho, estoy eliminando un montón de permutaciones, todas en las que ¿qué? Ah, sí, en las que ese era mayor que... Exactamente, ¿y cuántas son? Son la mitad, ¿no? O sea, de hecho, al hacer yo este cambio, estoy a mi espacio de permutaciones lo estoy reduciendo en la mitad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en el peor de los casos, ¿cuántas veces más puedo reducir yo mi espacio de permutaciones para llegar a la permutación que estoy buscando? ¿Cuántas veces puedo? Mi espacio original de permutaciones es n factorial. Y yo con cada pregunta lo divido a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Cuántas veces en el peor de los casos voy a hacer eso? Exactamente, el logaritmo base 2 de n. O sea, si hago el logaritmo base 2 de n factorial, yo tengo que llegar a la permutación que estoy buscando, ¿no? O sea, de una permutación arbitraria, cada que hago una pregunta, reduzco mi espacio de búsqueda en cuánto. En la mitad, la mitad, la mitad. Entonces ahora yo lo que tengo que ver es cuánto vale esto, ¿no? Bueno, pero entonces aquí mandamos llamar a la aproximación de Stirling, y la aproximación de Stirling me dice que n factorial, sobre todo cuando n se hace grande, yo la puedo acotar, bueno, tanto por arriba como por abajo, por esa expresión que está ahí. Ahora entonces, ¿qué onda con esa? O sea, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos ese logaritmo base 2 a esa que está allá? ¿Qué me da? ¿Esto qué me va a quedar? Esto me va a quedar logaritmo base 2 de esta raíz, ¿no? ¿Y esto cómo me va a quedar? Me va a quedar n por logaritmo de quién. Y de hecho se lo puedo quitar de una vez, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Vale? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Entonces tengo logaritmo n, logaritmo de e, así, ¿no? Entonces, al menos, bueno, ¿y quién es el que domina de estos? Es este cuate de acá, ¿no? Entonces, al menos tengo que hacer este número de operaciones. Simplemente para ir reduciendo el espacio de búsqueda de una permutación arbitraria a la permutación que yo estoy buscando. Entonces es de ahí que se obtiene la cota inferior para sorting, simplemente por la información que nos da, ¿no? O sea, porque comparar dos nodos, comparar dos elementos, me reduce el espacio de búsqueda a la mitad, o sea, no me da más información más que eso. Y bueno, entonces, para en el peor de los casos llegar de una permutación arbitraria a la que yo estoy buscando, pues es todas las veces que puedo yo reducir ese espacio de búsqueda a la mitad, que es esto. Y bueno, entonces ya vimos que eso está acotada por abajo por esa expresión de acá, ¿no? Y es que podemos concluir que no puede haber un algoritmo que haga comparaciones que en el peor de los casos no utilice al menos estas de acá. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Entonces digamos que este es un caso sencillo, o sea, es un problema para que es sencillo calcular de una cota inferior al problema. En general no lo es tanto, en general es difícil y en los casos que se ha logrado utilizan técnicas un poco más avanzadas. ¿Dudas sobre esto? Sí, pregunta. Bueno,
no era una duda así como tal de eso, pero en general para otros problemas eso nos diría a dónde queremos llegar, ¿no? Porque a veces supongamos que hay un problema que no podamos resolver algorítmicamente aún, pero sí podamos acotarlo de tal manera que digamos, bueno, queremos llegar ahí. Pero Sí, no de hecho llegar al hay, mismo- hay muchos casos así es. O sea, hay muchos casos donde tenemos una cota y no tenemos un algoritmo que alcance la cota. Por ejemplo, el mejor algoritmo conocido es, no sé, 2 a la 2 a la 5.8 y la cota me dice que es 2 a la 5. Entonces todavía podría haber una de dos, o sea que esa cota no es estrecha, o que sí es estrecha pero nos falta encontrar un mejor algoritmo que esté cerca. Y eso es común, o sea, en algoritmos se da eso muy común. O sea, hay muchos casos en los que, y los vamos a ver aquí, en los que hay una cota y hay algoritmos que no están en la cota. Entonces, o la cota no es estrecha y va acá, o nos falta poner algoritmos con complejidad más acá. Sí, eso sí pasa mucho en este caso. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo calcular o resolver recurrencias. Es más o menos difícil, o bueno, al menos no tan fácil y puede ser un poco tedioso. Un alma caritativa de master. generó una cosa que se llama el Master Theorem, y el Master Theorem dio origen a una cosa que se llama el Master Method. Y este Master Method lo que nos dice es que yo me puedo fijar en los parámetros principales de la recurrencia, y si se cumplen algunas condiciones podemos dar directamente a cuál va a ser la solución. Entonces, más o menos ya vimos que lo que me importa en la recurrencia es esta constante A. ¿Qué esta constante A qué me dice? Exactamente, ¿cuántos subproblemas? Esta constante B que me dice ¿qué? Exactamente, de qué tamaño son los subproblemas que voy a partir. Y este F que me dice cuánto tiempo me voy a tardar en combinarlos para tener una solución real. Entonces, el Master Method, el Master Theorem y el Master Method me dice, bueno, me permite fijarme en estos valores y checar si cae en alguno de esos casos. Lo malo es que no son exhaustivos. Entonces hay veces en las que yo no puedo utilizar el Master Method. Entonces ahí sí ya hay que chillar primero y luego buscarle por dónde, ¿no? Pero en muchos casos el Master Method nos puede dar una solución fácil para nuestras recurrencias. Y bueno, ya nada más para acabar, las As, ¿cómo nos gustarían? ¿Cómo nos gustan? Chicas, ¿no? Porque queremos que pocos problemas, ¿no? Las Bs nos gustan ¿cómo? Grandes, porque queremos problemas que chicos, que se hagan chicos, ¿no? Y bueno, pues esta también nos gusta pequeña. Y bueno, entonces dependiendo también de eso, si se fijan es, por ejemplo, este me va a dar el tipo de árbol de recursión, ¿no? Pero bueno, Teníamos, por ejemplo, cuando este era 2, este era un árbol binario. Si es 3 va a ser un árbol terciario. ¿Y este qué me va a dar? O sea, este me va a decir qué tan ancho se va haciendo. ¿Este qué me dice? ¿Cuántos niveles exactamente la profundidad? O sea, porque si este es grande, rápidamente vamos a llegar a que la n tienda aquí a 1, ¿no? Entonces este me dice más o menos los niveles, este qué tan ancho, y bueno, esto me dice cuánto cuesta, ¿no? Y luego, bueno, ya los tres también me van a decir si el trabajo se distribuye en todo el árbol, si el trabajo se carga en la raíz, o si el trabajo se carga hacia dónde podría ser lo otro, hacia las hojas. Y de hecho estos son los tres casos que vamos a tener: si el trabajo es homogéneo, si el trabajo se carga a la raíz, o si el trabajo se carga hacia las hojas. O cuando digo se carga, es el que termina dominando la complejidad. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes casos. Bueno, entonces, caso 1. Entonces, en el caso 1 yo tengo que verificar si f de n está acotada por arriba por n al logaritmo base b de a menos un épsilon. Para una épsilon que debe ser una constante positiva.
Y si ese es el caso, entonces la complejidad de mi recurrencia está acotada por arriba y por abajo por n logaritmo base b de a. Y bueno, este es el caso cuando el costo está dominado por las ¿quiénes? Por las hojas. A ver, vamos a jugar un poco con la única recurrencia que tenemos ahorita, ¿no? O sea, la única recurrencia que tenemos es t de n igual a 2 veces t de n entre 2 más n, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que checar? ¿Quién es f de n aquí? Para este ejemplo. N, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es si n... Mira, yo les dije que no usaran este y yo puros de esos, pero ya habíamos dicho por qué, ¿no? Que si n está acotada por arriba, ¿por qué? ¿N a la qué? A la logaritmo base 2 ¿de qué? De 2, ¿no? Menos un épsilon. ¿Sí? Sí, menos un épsilon. Entonces, ¿esto qué es igual? O sea, es preguntarme si n está en orden. ¿Cuánto es logaritmo base 2 de 2? 1, ¿no? Porque es el número que hay que elevar para. Entonces, n a la 1 menos épsilon. Entonces, ¿esto se cumple o no? No, ¿verdad? Entonces, sí. Este no cae en este caso, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, si por ejemplo no hubiéramos sido tan listos, porque somos bien listos, ¿no? Y en lugar de ordenar en tiempo lineal, lo hubiéramos hecho con el método cuando unimos los dos, lo hubiéramos hecho con el método de la burbuja, por ejemplo, que nos hubiera salido t de n igual a 2 t de, bueno, menos, ¿no? Bueno, entonces este caso no, ¿no? Pero sí quedó claro cómo utilizamos el método, o sea, nada más como algoritmo, ¿no? O sea, nada más tomamos cuáles eran los valores de estas constantes y venimos y las pusimos aquí. Vimos que no se cumplía con la condición, entonces no podemos concluir que ese era el resultado. Nos vamos a ver el siguiente caso. Entonces, en el siguiente caso, salud, me dice que yo tengo que verificar que n esté acotado por arriba y por abajo por esa expresión que está allá. Entonces ya vimos que eso es, ¿cuánto es n a log b de a? Es n solita, ¿no? Porque estoy jugando otra vez con esta misma recurrencia. Más logaritmo a la k de n. Para k, para valores de k mayores o iguales que 0. ¿Se cumple con la condición? ¿Para qué valor de k? 0. Entonces, sí, para k igual a quién? Para k igual a 0. Entonces lo que me dice es que la solución a mi recurrencia va a ser igual, t de n va a ser igual a quién? Va a estar acotada por arriba y por abajo, por n a la quién? N a la 1, logaritmo de qué? Logaritmo de n, que era la que ya habíamos revisado. Entonces aquí la clave es que encontrar el valor adecuado de k, que en este caso era k igual a 0, porque la condición todavía no lo permitía, ¿no? Y bueno, la intuición es la que ya conocíamos, el costo es n logaritmo de dar, porque bueno, es esto a cada uno de los niveles y tenemos logaritmo de n niveles, que en este caso logaritmo de qué es cuánto. O sea, este es como el logaritmo de 0, logaritmo, o sea, hace aquí, nada más me queda esto de acá, ¿no? Pero ¿la que es cualquier constante o tiene que ver con cuántos niveles tiene? No es cualquier constante. O sea, para yo checar mi condición nada más tengo que ver que mi f de n yo la pueda acotar de manera estrecha por esta función que está acá, donde mi k es de mi selección. Entonces aquí la k que seleccionamos es ¿cuál? Es 0, para que nos quede nos quedara ¿qué? O sea, cuando k se hace igual a 0, lo que vimos es que n si está acotada por arriba y por abajo
por n a la logaritmo más c2 de 2, ¿no? Por logaritmo a la 0 de n, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ¿qué es igual? O sea, esto es igual a n y ya. ¿Sí están todos de acuerdo? Y si quieren, quítenle el igual de aquí adentro y mejor pónganselo acá, ¿no? Esto es igual a esto. Para no hacer iguales con la notación asintótica porque es peligroso. Que sí es igual, que esta sí sigue funcionando. Podemos ser aventureros y decimos, este es igual. ¿Por qué? Porque sí es exactamente, o sea, este conjunto de funciones sí es exactamente igual a este conjunto de funciones. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, entonces el tercer caso, nosotros tendríamos que, ahora que tenemos que checar si nuestra función está acotada por abajo por esta expresión de acá, igual para una constante positiva, pero además tengo que verificar que esa desigualdad acá se cumpla, ¿no? Ahora vamos a seguir haciéndolo para nuestro ejemplo ya para acabar, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros nos preguntamos es que si n está acotada por abajo, ¿por quién? Por n a la 1 menos epsilon. ¿Y esto es cierto? Sí, sí es cierto, ¿no? O sea, porque epsilon es una constante positiva. Sí, está entonces, pues este crece más poquito que este, ¿no? Porque este es 1 menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, pero bueno, ya ahí nos podríamos espantar, ¿no? Pero no, porque todavía tenemos que verificar que esto se cumple. Entonces, aquí, ¿cuánto vale A? O sea, lo otro que tengo que verificar es que 2 por ¿quién? N entre 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? Sea menor o igual que C de N en este caso, ¿no? Entonces nada más tengo que ver que N sea menor o igual que C de N, y aquí lo que me dice es que es para una constante que sea ¿qué? Que sea menor que 1, y pues entonces ya no se cumple, ¿no? Estaba ahí en el límite, pero no. Y bueno, este es el caso cuando el costo está dominado por la raíz. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que lo que más me va a costar es unir los últimos pedazos para recuperar el resultado original. Entonces ese es el master method. Aquí vienen algunos otros ejemplos que me pirateé del Corman. Nada más los copié y los pegué. Pero entonces no aplica para todos los casos. No son exhaustivos. O sea, hay veces en que no va a caer en ningún. Y tenemos que agotar los 3 casos para saber si se cae o Sí. no cae. Y además es muy fácil, o sea, porque digamos que es la estrategia correcta en tiempo, ¿no? O sea, lo primero es ver si cae en uno de estos, ya la hiciste. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? Ya vas a tener que buscarlo, a ver por dónde. Y el a ver por dónde es, por ejemplo, probar unos casos, ver los puntos, más o menos figurarte una función, luego probarla con quién. Con inducción, por ejemplo, y así está la cuestión. Entonces eso, como es bien tabachudo, pues nos vamos a ver. A ver, yo nada más voy a hacer el ejemplo del último caso. Bueno, a ver, ¿de quién? ¿Para quién? Un ejemplo de caso 1 y un ejemplo de caso 3, ¿no? Porque ya tenemos un ejemplo de caso 2, ¿no? Entonces, tengo aquí esta recurrencia. A ver, nada más platíquenme un poco. ¿Qué me pueden decir de este algoritmo? Se divide en 5 pedazos, cada pedazo de la mitad, y luego unirlos me toma n cuadrada, ¿no? Entonces es mucho más trabajoso, entonces pues, esperaríamos que eso fuera
bastante más que n log n, ¿no? Bueno, entonces ahora la voy a escribir. Entonces tenemos t de n igual a 5 t de n entre 2 más, le voy a poner n cuadrado para quitarme la narcita. Entonces vendríamos y probaríamos, caso 1, ¿no? Entonces en el caso 1 yo tengo que ver si n cuadrada está en ¿quién? En o de logaritmo, no, de n logaritmo base 2 de 5, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Y esto cuánto es? O sea, este es un poquito más de 2, ¿no? Este es un poquito más de 2, entonces menos epsilon, pero como si es más o menos un poquito, sí me alcanza, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces sí cabe, y ya yo puedo decir que mi solución va a ser t de n va a estar en ¿quién? En o de n a la logaritmo base 2 de ¿quién? 5, ¿no? Entonces ya también es un día cuando vean en artículos así, complejidades de estas, lo digan, quién sabe cómo le habrán hecho, ¿no? Para hacer esas cosas tan locas, ¿no? Lo primero piensen mal y bueno, probablemente nada más es un algoritmo recursivo y salió del master theorem. ¿Sí? De hecho, alguna vez alguien me preguntó que si íbamos a ver algoritmos con exponenciales que no fueran enteras, ¿no? ¿Sabemos o no? Bueno, entonces, ahí hay un... Bueno, ya nosotros háganos ustedes. Y aquí le dejamos por hoy. La siguiente vez vamos a ver conteo de inversiones. La próxima vez vamos a ver conteo de inversiones, que ya hemos trabajado con ellas. Y este otro problema que está bonito, que es encontrar los dos puntos más cercanos en tiempo menor que n cuadrado. Y bueno, ya luego les digo que